quiero hablarles acerca de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Esta es la pregunta más importante que el ser humano pueda hacerse. Esta pregunta caracterizó esta conferencia desde el principio hasta el fin. Si se preguntan ustedes bien, podemos decir, bueno, ¿existe Dios en verdad? La respondió nuestro hermano Isaí. O nuestro hermano Leonel, ¿es Jesucristo el único camino al cielo? ¿Es verdad que solamente es Él el camino al cielo? Pero la verdad solamente no es un tema que se da en conferencias. Tampoco es un tema que nos vamos a topar de vez en cuando en nuestra vida. Tampoco la verdad es una pregunta que se deben de hacer los eruditos, los filósofos, los maestros, los pastores, sino que es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. La verdad no solamente domina temas grandes de nuestra vida, acerca de la existencia de Dios, acerca de Jesucristo, el único camino al cielo, o la Biblia como la verdad absoluta. ¿Qué es la verdad? Es la pregunta más amplia y determinante que un hombre, una mujer se puede hacer. La verdad trabaja desde descubrir una mentira. Cuando ustedes están con los niños o entre ustedes mismos jóvenes, dime la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad, pero no solamente en temas básicos, sino que también en temas tan importantes como la eternidad, como la salvación, como Dios mismo. La verdad es el cimiento sobre el cual cada uno de nosotros debe de regir su vida. Solo existe una verdad y fuera de esta verdad todo lo demás es mentira. Absolutamente todo es encerrado por la pregunta de la verdad. No solamente va a abarcar esta conferencia, sino que va a abarcar cada una de las decisiones, cada una de las ideas, cada una de las maneras de que ustedes vivan en este mundo. Todo se basa en qué es verdad. Porque si conoces la verdad, no necesitas conocer las mentiras. Conoces la verdad. Un teólogo muy importante llamado R.C. Sproul dijo que la verdad es definida como aquello que corresponde a la realidad percibida por Dios. Porque la percepción de Dios de la realidad nunca está distorsionada. Es una percepción perfecta de la realidad. Lo que él está diciendo es, lo que Dios ha dicho que es verdad, eso es verdad. El único que tiene derecho para decir que algo es verdadero, que algo es fiel, es Dios. Ahora, Dios es el juez que determina lo verdadero y lo falso. Dios ha definido claramente qué es la verdad y qué es el error. Dios ha hablado. El Salmo 19 dice que Él ha hablado y su palabra hizo todas las cosas que nosotros podemos ver. Pero solamente encontramos la revelación de Dios para nosotros en la palabra de Dios. Dios se ha revelado al hombre y estas palabras no están en la mente de una persona. No están en muchas personas que tal vez nosotros digamos, ellos dicen que tienen la verdad. La verdad la tiene cada uno de ustedes en sus manos en este momento. Esta es la verdad, la única verdad. Única verdad. No hay muchas verdades, solo hay una verdad. Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, él dijo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro también dijo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios, como vamos a entender el día de hoy, no es algo que alguien se inventó, sino que es la misma mente de Dios, es la palabra de Dios aquí, y como Él ha hablado y ha dicho lo correcto y lo incorrecto, la verdad y lo falso, esta es la única verdad. ¿En dónde? ¿Aquí en Getsemaní? ¿Aquí en Nogales? En todo el universo. Esta es la verdad. Ustedes tienen la verdad. Jesucristo, cuando estaba orando por sus discípulos, Él dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos porque toda esta vida que tú nos has entregado no es para que nosotros la vivamos como nosotros entendamos, no es para que cada uno de nosotros cree una verdad, no es para que cada uno de nosotros trate de vivir de una forma, sino que Dios mío, tú ya has hablado, ya has expresado lo que el hombre debe de hacer, lo que el hombre debe de creer, lo que el hombre debe de hablar. Y Dios mío, yo te ruego para que todos aquí contendamos por esta verdad, la Biblia como la verdad absoluta. Gracias, Padre, y glorifícate realmente a través de las vidas de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que tomemos dos puntos en particular, en general. El primer punto que vamos a entender es un ataque contra la verdad. Hay un ataque contra la verdad. Ahora, nosotros decimos en esta conferencia, la Biblia es la verdad absoluta. ¿Pero qué significa la verdad absoluta? Cuando nosotros decimos que la Biblia es la verdad absoluta, afirmamos que la verdad es verdad en sí misma. No porque yo diga que es verdad, no porque algunas personas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento dijeron que era verdad, sino porque ella misma dice que es verdad. Ahora, es invariable e inmutable. No puede cambiar, no puede ser transformada, independientemente de las circunstancias y de los individuos. Esta verdad se establece absolutamente en nuestras vidas y debe de ser así. Ahora, tomando en cuenta ese punto, quiero que entendamos un ataque contra la verdad. La Biblia siempre ha sido atacada en todas las épocas de la historia del cristianismo, aún en el Antiguo Testamento, en todo lugar se ve que la Biblia siempre ha sido atacada. Satanás, el padre de mentira, el Dios de este siglo, ha cegado los ojos del entendimiento de las personas, se ha mantenido atacando la verdad de Dios desde el principio. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó? En Génesis 3, ustedes encuentran una declaración de Dios. Dios les había dicho a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, porque el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente ustedes morirán. Ese es un mandamiento de Dios, esa es palabra de Dios, y si Dios lo dijo es verdad. Pero Satanás, no le interesa a él. Satanás presenta a Dios y su palabra como mentira, como dudosas, como faltas de evidencia y peso ante nosotros. Lo que él dijo es, con que Dios os dijo que no comieras. Lo que él trata siempre de hacer es poner en duda la verdad y la palabra de Dios mismo. Por esa razón nosotros vivimos en un mundo que no desea la verdad, que no busca la verdad. Acompáñenme en el Evangelio de Juan. Todos vámonos a Juan capítulo 18. Juan 18. Vamos a leer los versículos del 36 al 38. Ustedes síganme con su vista. Juan 18, del 36 al 38. Dice así. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, vimos 3 veces que se utilizó la palabra verdad ahí. El Señor Jesucristo la dijo 2 veces. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Más allá de eso, los que oyen la verdad son los de la verdad. Pero lo que quiero que tomemos aquí es la pregunta que hizo Pilato. Él dijo, ¿qué es la verdad? Ahora, Pilato, muchas personas piensan que él había dicho esta pregunta como con ojos abiertos y diciendo, Jesús, dime qué es la verdad, o con desesperación, como si Pilato en su corazón sintiera algo diciendo, necesito conocer la verdad. Pero el entendimiento de este pasaje no es así, sino que Pilato lo dijo en un sentimiento de desprecio. Pilato no miró a Jesús con ojos desesperados, con un dolor en su pecho,
Su pregunta fue una renuncia desafiante de que no había tal cosa como la verdad. Lo que él está diciendo es, ¿qué es la verdad? Dime, ¿tú vienes a dar testimonio de la verdad? Y los que oyen la verdad son de la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Pilato expresó con desdén que era imposible que alguien pudiese conocer la verdad. Pilato se estaba burlando de la declaración del Señor mismo. ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo se estaba burlando de la verdad. Ahora, esto no pasó solamente en el tiempo del Señor Jesús, está pasando en nuestra época, en nuestro tiempo, en sus escuelas, aquí mismo está sucediendo esto. Esta realidad que vivimos es un periodo que nosotros, o se le ha titulado más bien el posmodernismo. El posmodernismo, ¿qué es? Es un movimiento que comenzó en los años 80 y que ha comenzado a destrozar el mundo y la sociedad que ustedes y yo conocemos. Ahora, la característica esencial del posmodernismo es la ausencia de valores absolutos. La ausencia de valores absolutos. ¿Qué significa esto? No reconoce la existencia de una verdad absoluta. Niegan la existencia de una norma universal por medio de la cual ellos pueden regir sus vidas. Niegan la existencia de una autoridad a la cual ajustar sus vidas. Entonces lo que ellos están negando por completo es que alguien puede decir, eso es verdad y eso es falso, esto es bueno y esto es malo. Todo está siendo transformado y ustedes se pueden dar cuenta en sus escuelas que sus amigos dicen, ¿y cómo tú puedes decir que eso es malo? ¿O cómo puedes decir que es correcto? ¿Cómo sabes tú la verdad? ¿Cómo sabes tú lo que es correcto y lo que es incorrecto? Eso es lo que tus amigos te van a preguntar. Ahora, el pensamiento de nuestro mundo está regido por dos cosas. La primera se le llama el relativismo. Esta teoría es la teoría de que no hay una norma concreta por la cual la verdad debe ser determinada. De modo que la verdad varía con los individuos y las circunstancias. La verdad es determinada por las circunstancias. Es decir, una persona se encuentra en cierta situación y hace algo de una manera y tú no le puedes juzgar. ¿Por qué? Porque estaba en cierta situación. Ahora, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice todo lo contrario. Lo malo siempre es malo y lo bueno siempre es bueno. Entonces ellos dicen, no, la verdad es determinada por las circunstancias. El momento en que tú te encuentres. La segunda cosa que rige esta vida que llevamos es el subjetivismo. Y esta es cuando la verdad es determinada internamente por el sujeto o la persona misma. Es decir, ustedes mismos, según el posmodernismo, pueden elegir, pueden ustedes determinar lo que es la verdad. Muy simple para nosotros. Es muy sencillo vivir en el posmodernismo. ¿Qué te está diciendo? Tú mismo puedes hacer tu propia verdad. Tú mismo puedes vivir como tú quieras. Porque si es correcto para ti, está bien. No hay problema. No importa que exista una ley que después violes y que tú digas, no importa porque esta ley no cuenta. Lo que cuenta es mi propia verdad. Lo que cuenta es lo que yo pienso. Lo que cuenta es lo que yo siento. ¿Por qué creen que está aumentando tanto el homosexualismo? Porque está entrando esto. Nadie quiere juzgar a nadie más. Tú no puedes ir y decirle a las personas lo que es correcto y lo que es incorrecto. El posmodernismo está entrando y destrozando todo como nosotros lo conocíamos. Nosotros conocíamos la familia, por ejemplo, como un hombre, una mujer, un matrimonio, padre, una esposa y unos hijos. Ahora la familia es definida como la unión de ciertas personas. Ya no definen que sean de diferentes sexos, sino que sean tal vez del mismo sexo. ¿Por qué? Porque es correcto para él. Él se siente bien haciendo esto. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos pecadores por completo, somos imperfectos, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados.
Y nosotros no podemos decidir el bien. Acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Quiero que vean lo que dice este pasaje en Romanos 3, del 10 en adelante. Nos dice así: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Ya casi me traen todas las servilletas de allá. Está bien, gracias. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que está mostrando este pasaje es nada más y nada menos lo que la misma Biblia nos enseña, que se le llama la depravación total del hombre. El ser humano, en su espíritu, en su alma, él está muerto. Si ustedes no creen en Cristo Jesús, están muertos en sus delitos y pecados. Son incapaces de escoger el único bien que deben de escoger, y ese bien es Dios. Así que si nosotros no podemos escoger el único bien que debemos de escoger, que es Dios, todas las elecciones que nosotros hagamos probablemente sean buenas, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá de lo que nosotros podemos decir. Ahora, el posmodernismo pues lo que está enseñando es que la Biblia es una mentira. La Biblia no puede ser la verdad absoluta. Tú puedes llegar con un amigo tuyo y decirle: oye, esto es la verdad. Y él te va a decir: sí, es tu verdad. Y te va a decir: es tu verdad. ¿Y qué van a hacer ustedes? No, esa es la verdad absoluta. Pero él les va a decir: bueno, para ti funciona, te quieres hacer el religioso, el fanático, adelante. Pero para mí no es así. Yo establezco mi verdad y yo vivo a través de esa verdad. Ahora, Isaías 5:20 nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por amargo lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ahí está hablando acerca de una sociedad que está volteando todos los valores por completo. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no hay una base sobre el cual ellos puedan vivir. Eso es lo que nos enseña el posmodernismo. Relativismo depende de la situación que tú te encuentres, y él también que encontramos nosotros. El subjetivismo, que nos dice: tú mismo creas tu propia verdad. Ahora, para las personas que no creen en el Señor, las personas que no son salvas, ellas se van a burlar de cada uno de nosotros. De hecho, para ellos somos unos tontos, somos unos ignorantes, somos de lo peor en este mundo. Un ateo se cree la persona más superior. ¿Por qué? Porque él ha negado la existencia de Dios. Una persona que vive en el posmodernismo cree que es una persona muy inteligente y que ustedes son por completo unos burros, unas personas que no tienen cerebro porque dejan que alguien los guíe, porque dejan que alguien establezca una verdad en sus vidas. Eso es lo que enseña el posmodernismo. Ese es el ataque de la verdad que hay ahorita. ¿Cuál? No hay verdad. No hay verdad. Pero nosotros como cristianos no debemos dejarnos apantallar por ellos, sino que nosotros debemos de defender la verdad. Nosotros vamos a presentar la defensa de la verdad. En contraste con el inestable posmodernismo, el posmodernismo presenta: no hay verdad. Nosotros como cristianos nos presentamos ante el mundo con la verdad. Ustedes deben de presentarse con la verdad. Ese libro que tienen en sus manos es la verdad.
Cada uno de nosotros posee ahorita mismo, tomándolo en nuestras manos o nuestras piernas, lo que debe de regir la vida de cada una de las personas de este mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defender esta postura? ¿Cómo yo puedo pararme y decirle a ustedes, bueno, la Biblia es la verdad? Puedo decir esto todo el día, pero ¿cómo vamos a hacer que la Biblia nos diga qué es la verdad? ¿Cómo podemos asegurar nosotros que las Escrituras son la verdad? ¿Cómo vamos a presentar el argumento de que la Biblia es la verdad? Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es el testimonio externo de las Escrituras. El testimonio externo se refiere a los argumentos históricos, a los argumentos arqueológicos, a los argumentos de los descubrimientos del rollo, de los rollos del Mar Muerto, a través de la existencia de Jesucristo, históricamente comprobada. Pero no quiero hacerlo de esa manera. No quiero que nosotros estemos basados en esto, sino quiero que la Biblia misma, el testimonio interno de la Biblia, nos enseñe por qué ella es verdad. Un gran predicador de hace mucho tiempo llamado Charles Spurgeon dijo lo siguiente: que defienda la Biblia sería como defender a un león. Solo déjela libre y se defenderá a sí misma. Nosotros no tenemos que utilizar las cosas exteriores para defender lo que la misma Biblia afirma. Podemos utilizarlo, pero hay que confiar plenamente en el testimonio de las Escrituras. Ahora, quiero que nosotros, sé que tienen sus Biblias en sus manos, quiero que veamos algunas características básicas de la Biblia. En primer lugar, la palabra Biblia significa libros. La palabra Biblia significa libros, dando a entender que la Biblia es una colección de libros, y esta colección está comprendida por 66 libros, 1189 capítulos y 31.173 versículos. Eso es lo que tiene su Biblia. Ahora, estos documentos están divididos en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento fue escrito por profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación, del pueblo de Israel. También el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles, allegados a los apóstoles y al Señor Jesucristo. Redactaron estos escritos del Nuevo Testamento. El propósito general de la escritura que ustedes tienen en sus manos es el siguiente: la Biblia revela el plan de Dios, la redención del hombre. El propósito de la Biblia no es solamente informarnos, sino llevarnos a un conocimiento pleno del plan de Dios. ¿Cuál es? Redimirnos y que pasemos con Él la eternidad. Ahora, todo lo que nosotros acabamos de ver son cosas muy básicas. Pienso que hasta los han dado en clases de parvulitos, ¿no? Pienso que es algo muy sencillo. Ahora quiero que veamos fundamentos de la Biblia. Quiero que veamos lo que la misma Biblia testifica de sí misma. En este punto quiero presentarles 6 fundamentos no negociables. 6 fundamentos no negociables. Estos 6 fundamentos brotan de la misma palabra de Dios. No son inventados por un hombre, sino que la misma Biblia los enseña. No debemos de movernos ni siquiera un solo centímetro de cada uno de los fundamentos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque si nos movemos, vamos a caer en cualquier otra religión, en cualquier otra secta. Así que nosotros debemos de estar bien plantados sobre estos 6 fundamentos. El primer fundamento que quiero que vean es la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Este es el terreno en donde todo comienza. La iglesia y todo creyente debe estar convencido de que la Biblia es la palabra del Dios vivo, y que cuando la Biblia habla, Dios mismo está hablando. La voz de Dios es escuchada al recitar cada letra de las Escrituras. Ahora deben de comprender por completo esto y defenderlo. No solamente decir, sí, son un puño de palabras, un puño de letras, sino decir, esta es la palabra de Dios. No solamente en proporción grande, sino en cada una de las letras que tiene, Dios está hablando.
Por eso cuando alguien lee la palabra de Dios, Dios mismo está hablando. Dios mismo se está expresando hacia cada uno de nosotros. Ya leímos 1 y 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Toda la escritura, no solamente el versículo donde se encuentra 2 Timoteo 3:16 es inspirado por Dios, sino desde que comienza la Biblia en el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirado por Dios. Dios mismo ha hablado y esa es su palabra. Mateo 4:4, cuando el Señor Jesucristo está siendo tentado, Él no recurre a otras cosas, sino lo que Él mismo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el autor de su misma palabra. Y ha utilizó a algunos hombres para escribir su palabra, para transportarla a nuestros corazones. En 2 de Pedro 1:21, como leímos al principio, nos dice lo siguiente: tenemos la palabra profética más segura, y esta palabra que ha sido dada por Dios no ha sido por la voluntad de los hombres. Y deben de entender que la Biblia no fue escrita porque a un hombre se le ocurrió escribir Romanos, dijo Pablo, voy a escribir una carta, sino porque el mismo Espíritu de Dios les habló, reveló algo de Dios y les dijo: esto debes de escribir, y esto es lo que tú debes de plasmar en las letras de la Escritura. Martín Lutero, un gran defensor de la palabra de Dios, dijo: las Escrituras, aunque son escritas por los hombres, no vienen de los hombres, sino de Dios. Nosotros debemos hacer una gran diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. La palabra de los hombres, mis propias palabras, sus propias palabras, las palabras del científico, las palabras de estos hombres que están en estos libros, son palabras que hacen un ruido pequeño, que por más que yo pueda gritar, se van con el viento las palabras. Son palabras débiles. Así que este mismo movimiento, aprovechando de declarar, es una mentira. Nosotros no podemos crear, pero la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es más grande. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Génesis y las cosas fueron hechas. Dios dijo: sea esto, y fue. Sea la luz, fue la luz. Cada una de las cosas que Dios dijo se conformaron, se hicieron de tal manera como Él mismo las declaró. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no debemos de decir: pues si es un libro que está bien grueso, y más cuando tiene una concordancia. Debemos de pensar que este libro es la voz de Dios mismo. Cuando ustedes se sienten a leer, cuando ustedes vayan con sus amigos, no tengan temor de decir: este libro no lo va a convencer. ¿Qué tal si meto más filosofía, más psicología? ¿Qué tal vez si meto argumentos de todos lados? Esto es desconfiar de la palabra de Dios, porque Dios mismo está hablándonos. Y si la palabra de Dios creó, puede hacer una nueva creación. ¿Dónde? Una nueva criatura, cuando viene el Evangelio a esta persona. Entonces, no desconfíen de utilizar la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando. Depende de su concepto que tengan de Dios. Aprendimos de Dios en esta mañana. Tal vez su Dios es un Dios con D minúscula, un Dios pequeño, un Dios débil, que sí, vienes y lo adoras, pero que dices: no puede hacer esto. No, mi Dios no es este. Pues si ese es tu Dios, no es mi Dios. Mi Dios habló y se hicieron las cosas. Dios dijo y fue hecho. Las cosas no se le pusieron rebeldes a Dios. No, vamos a hacer lo que tú digas, sino que se sometieron cada una de estas cosas. Dios crea con su palabra, y esta es su misma palabra. No importa de qué color tengas tu Biblia, no importa qué tengas en tu Biblia, no importa qué tan rayada, qué tan rota como esta esté tu Biblia, es la misma palabra de Dios. Y tienes que confiar en que Dios mismo ha hablado por esta palabra. La palabra de Dios es poderosa, es muy poderosa. Esa es la inspiración de las Escrituras. Dios dice que habla, sale el aliento de Dios. Mateo 4:4 dice: toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo fundamento, aparte de la
inspiración de las Escrituras es la inerrancia de las Escrituras. La Biblia, ya confirmamos por la inspiración, es la palabra de Dios misma. Es decir, yo leo un versículo y este versículo es palabra de Dios. Ese versículo es palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué queremos decir con inerrancia? ¿Que la Biblia mienta, se equivoque? Ahora, Tito 1:2 nos dice que Dios no miente. Hebreos 6:18 nos dice que para Dios es imposible mentir. Acompáñenme al Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Este salmo nos dice de la siguiente manera: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Jehová es palabra limpia. Ahora, esta palabra dice que es probada, como una palabra probada, como la plata probada 7 veces en un horno de tierra. Lo que se está refiriendo es que cuando alguien encontraba un metal precioso, lo tenía que purificar, porque aunque fuera plata, aunque fuera oro, siempre había impurezas, siempre había algo que se le pegaba. Entonces se metía a un horno, este horno se calentaba, sacaba las impurezas, quitabas la impureza y tenías oro puro, tenías plata pura. Y la palabra de Dios es limpia, no tiene ninguna contaminación, no tiene ningún error. Es purificada perfectamente. Cuando se refiere a las 7 veces, es que es purificada perfectamente, es perfectamente pura. Pura perfectamente. Puedes leer la Biblia y puedes confiar que Dios mismo te está hablando y que no fue un hombre el que escribió esto. No fue un hombre que se le ocurrió escribir alguna vez y decir voy a escribir un libro, sino que es Dios mismo hablando en su palabra. El Salmo 119, 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Lo que está diciéndonos es que al reunir cada versículo de la Biblia no se van a contradecir los unos a los otros. Los que se equivocan en interpretar la Biblia somos nosotros. La Biblia no tiene ningún error. La Biblia no contiene errores. Al reunir cada letra de la Biblia, al considerarla como un todo, no va a haber en ella alguna contradicción o alguna equivocación. Proverbios 35 nos dice: toda palabra de Dios es limpia, sin ninguna clase de impureza. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, no hay cosas torcidas, no hay cosas que sean malas para nosotros. No hay verdades y mentiras mezcladas en la palabra de Dios. Todo es verdad. Todo es verdad. Martín Lutero de nuevo nos dice: el Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. Solamente la Escritura debe considerarse inerrante. De todos los libros del mundo pueden contener errores. Pueden tener errores grandes o pequeños. Pero la Biblia no tiene ningún error. Ni un solo error. En tercer lugar, el tercer fundamento que quiero que entendamos es la autoridad de las Escrituras. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Dios ha hablado y su palabra está grabada en las Escrituras. La palabra de Dios no contiene errores ni impurezas de ningún sentido. Por lo tanto, la palabra de Dios es la única digna de ejercer autoridad total sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios ha demostrado que tiene el derecho de gobernar y de regir sobre nuestras vidas. Y ese es un punto importante al cual yo quería llegar, que es la autoridad de las Escrituras. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová. Así comienza a expresarse acerca de la palabra de Dios, la ley de Jehová.
Ahora, nosotros cuando vemos ley, no sabemos que no es algo tal vez variable que nosotros podamos tomar o no tomar. Una ley es dada para obedecerse. Dios mismo nos ha dado una ley. Dios nos está diciendo, oye, si quieres obedecerme, obedéceme. Si quieres creerme, créeme. Él está diciendo, es un mandato, no es una sugerencia, no es una opción, sino que es la ley de Dios, por la cual todas las vidas van a ser juzgadas. El Salmo 19:8 adelante dice, el mandamiento del Señor. Un mandato, la Biblia es un mandato, obedecer. Son mandatos para cada uno de nosotros. Ahora, volviendo al posmodernismo, el posmodernismo se va a reír de cada uno de nosotros porque ellos no aceptan la autoridad. No creen en que debe de haber una autoridad. Ellos van a apuntar sobre la misma palabra y la van a rechazar como la verdad de Dios. Ellos, cuando tú quieras llegar, se van a burlar de ti, te van a ofender, te van a decir que eso ya pasó de moda. Ese libro lo escribió algún loco o un puño de locos y tú lo sigues creyendo. Yo mejor creo mi propia verdad. La posición de los posmodernistas no les permite creer que la Biblia es la verdad. Ellos la niegan por completo. Y así es, todo el mundo rechaza la palabra de Dios. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Y si no buscamos a Dios, no vamos a buscar su palabra. No vamos a buscar su palabra. A menos que como en Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le llamare. ¿Y cómo va a llamar Dios? ¿Con señas? Ven. Tiene que hablar por su palabra. Va a hablar por su palabra. Si alguna persona aquí se va a arrepentir, va a ser por su palabra. No va a ser porque yo diga, tengo una revelación y Dios me dice que te arrepientas. Va a decir, esta es mi palabra, estos 66 libros son mi palabra. Cada versículo, cada capítulo, cada punto y coma es mi palabra. Y por medio de él, yo voy a transformar a las personas. Yo voy a cambiar a las personas. Así que, jóvenes, en este momento yo les llamo a no tomar una posición intermedia. Si ustedes tienen su Biblia en sus manos y la creen, créanla por completo. Créanla por completo. Pero si ustedes dudan de la Biblia, pídanle al Señor que les dé entendimiento para no dudar de esta verdad. Si ustedes dudan de la Biblia, no va a servir lo que los hermanos les acaban de presentar. Jesucristo, ni debe de haber infierno, ni debe de haber cielo. Yo pienso que te mueres y te gusanas y se acabó todo. ¿O Dios? Pues sí, yo mismo soy Dios. ¿O puedo creer en un Dios? El posmodernismo, no crean que niega la existencia de Dios. Dice, hay un Dios. Hay un Dios. ¿Cuál quieres? El que tú quieras. Puedes armarte un Dios como tú quieras, como el señor cara de papa en tu historia, man. Ármatelo así. Es verdad. El posmodernismo pone esta idea diciendo, tú puedes armar tu propio Dios, puedes armar la propia manera de vivir. ¿A qué se le llama esto? Una visión del mundo. Todos ustedes tienen una visión del mundo. Aunque ustedes no digan, bueno, yo no tengo. Todos tenemos una visión del mundo. Porque por esa visión del mundo, tú vives. Depende de lo que tú crees, tú vives. Depende de lo que tú has escuchado, tú vives. ¿Tienes convicciones? Por esas tú vives. ¿Por qué no matas a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué no usas drogas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué? Tienes una convicción. ¿De dónde brotó esa convicción? ¿Del mundo? ¿De dónde viene? Eso es lo que el posmodernismo está haciendo a cada uno de nosotros. Lo que está diciendo es, sí, cree lo que tú quieras, cree lo que tú quieras, cree lo que tú quieras. No importa, nadie te puede decir nada. Nadie te va a decir nada. Pero esto es una mentira. Y ustedes se deben de parar firmes apenas de estos tres fundamentos que vemos. No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estás loco? No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estás loco? La Biblia es la palabra de Dios. Si ustedes dicen, no, la Biblia no sé, pues ahí está un hermano gritando, pero no le creo. Tal vez sí sea. Y llegas con alguien, oye, Juan 3:16, Dios es amor y Él quiere salvarte, por eso mandó a Cristo al mundo. Y si tú no crees eso, no sirve de nada. No sirve de nada.
Dios en su palabra dice, no, o eres frío o eres caliente, si eres tibio, te voy a vomitar de boca. Dios no quiere que llegues, oye Dios, sí creía esto, sí creía que Jesucristo era, pero también Buda. O también yo creía en mi liberación personal. Ah, sí, pues qué triste, ¿no? Te vas al infierno. ¿No creías en el infierno? Pero hay un infierno. Triste, pero la realidad. No es tiempo para que ustedes jóvenes se acobarden diciendo, no, es que está bien pesado ese ateo que está ahí, no, si lee un puño de libros. Que no te interese que lea un puño de libros. Conoce bien este. Y eso es lo único que necesitas. Él solamente necesita escuchar, arrepiéntete de tus pecados, porque si no, va a venir la ira de Dios sobre ti. La crea o no la crea, no importa. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Cuando viene la palabra, el Espíritu Santo la usa como su espada y traspasa el corazón del ateo, traspasa los corazones de los asesinos, traspasa los corazones de los posmodernistas y tenemos un nuevo creyente, un nuevo cristiano. Ahora, el cuarto fundamento que ustedes deben de tomar es la claridad de las Escrituras. Debemos de entender otra vez desde el principio, Dios ha hablado y su palabra está grabada en cada letra de las Escrituras. La palabra de Dios no contiene errores ni impurezas de ningún sentido. La palabra de Dios ha demostrado que porque es de Dios, que porque no tiene errores, puede gobernar mi vida y debe de gobernar mi vida. ¿Pero por qué puede gobernar mi vida? Porque puedo entender la palabra de Dios. La claridad de las Escrituras quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que están buscando la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirlas. Ahora, la Escritura ha sido escrita en un lenguaje accesible, con un estilo que podamos entender, y por eso mismo no debe ser retirada de la gente. ¿Cuál fue la gran lucha de la Reforma? La gran lucha de la Reforma no fue porque un montón de teólogos se creían muy soberbios y decían vamos a dividir esto. La gran lucha fue para que ustedes y todos nosotros tuviéramos esto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos 100% de que si una persona lee la palabra de Dios, puede entenderla. Así que la Biblia no está reservada solamente para los estudiosos, para los teólogos, para los predicadores, para los pastores. La Biblia es para cada una de las personas de este mundo y debe de entenderla. Es por esa razón que nosotros regalamos tantas Biblias, regalamos tantos Nuevos Testamentos. ¿Por qué lo haríamos de otra forma? ¿Para que una persona se entretuviera nada más? No, porque confiamos en que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. El Salmo 19:8 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No es una verdad ambigua que, a ver, ¿qué significará? Yo creo que significa esto, yo pienso. No, hay un significado concreto. Por esa razón, porque la palabra de Dios es totalmente clara para entender, Jesús le dijo a los fariseos muchas veces: ¿no han leído? ¿Ustedes no saben? Los fariseos tenían todo el Antiguo Testamento y Jesús les dijo: ¿no han leído? Jesús sabía que si una persona leía su palabra, podía comprender la verdad. Iba a comprender la verdad. Lutero de nuevo dice: no hay un libro más lúcido para leer que la Biblia misma. Que la Biblia misma. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Transforma todas las vidas. Se cuenta la historia de que cuando Carlos Spurgeon acababa de tener un nuevo templo para su iglesia, él recitó un versículo de la Escritura. Él recitó un pasaje. Y ese pasaje hablaba acerca de la pecaminosidad del hombre y de la necesidad del arrepentimiento. Y un hombre que estaba barriendo, que estaba limpiando, escuchó ese pasaje
y se arrepintió. ¿Porque fue Spurgeon? No, porque recitó un pasaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un misticismo que nosotros podamos decir, es un amuleto. Es un amuleto que nosotros debemos de tomar. A veces pensamos así nosotros los cristianos, nos vemos más católicos que cristianos. Tenemos mantras, tenemos repeticiones que decimos vamos a ser poderosos. Filipenses 4:13 es uno de esos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O muchas personas cuando tienen miedo en la noche, ustedes jóvenes, el Salmo 23, que vale, pastor, me falta nada. Y lo repites como si fuera algo, una fórmula, y se me fue el miedo y ya. La palabra de Dios no es un amuleto. Y la palabra de Dios no se trata de que es verdad porque yo digo que es verdad, porque alguien de aquí dice que es verdad. La palabra de Dios es verdad porque ella misma dice que es verdad. El quinto fundamento donde nosotros debemos estar es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Dios ha hablado y su palabra está grabada en cada letra de las Escrituras. La palabra de Dios no contiene errores ni impurezas de ningún sentido. Por lo tanto, ha demostrado que puede tener autoridad sobre mi vida y sobre cada persona en este mundo. La palabra de Dios puede gobernarnos a través de su claridad. ¿Pero qué es la suficiencia de las Escrituras? Lo que significa es que ese gobierno absoluto, pleno, debe de ser en cada área de mi vida y debe de ser suficiente para vivir una vida agradable a Dios. Quiere decir que la Biblia contiene todo lo que Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar. La Biblia es suficiente para cada una de las áreas de nuestra vida. Ahora, volviendo de nuevo al posmodernismo, ¿qué nos dice el posmodernismo? Lo que tú quieras creer, eso es bien para ti. Eso es bueno para ti. Si tú dices, bueno, me quiero drogar, déjalo, es su verdad, es su cuerpo, déjalo. ¿Por qué hay tantos matrimonios de unión libre? Porque es su verdad, así ellos se manejan, a ellos les gusta vivir de esta manera. ¿Por qué hay tantos jóvenes rebeldes? ¿Por qué hay tanto joven con tendencias extrañas dentro de nuestras congregaciones? Tal vez ustedes mismos sean unos de ellos. Porque están abrazando el posmodernismo. No creen que la Biblia sea suficiente. Ellos dicen, sí, bueno, la Biblia, Dios, Jesús, y ya. Con eso tengo la Biblia. Y la Biblia sí me enseña 2 o 3 cosas más o menos que me ayudan. Pero necesito otras cosas. Necesito yo buscar algo que me llene más. ¿Por qué no buscar otras cosas que me ayuden? Oye, yo he visto que el yoga, yo he visto que estas cosas me ayudan a realizarme más espiritualmente. La música, el arte, cosas que no son malas, pero que nosotros decimos, las necesito también. Sí, la Biblia está bien, pero no es suficiente para mis necesidades. Esa es otra mentira que debemos de quitar de nuestra mente. Cuando decimos que la ley de Jehová es perfecta, decimos que es completa, que no le falta nada y es una revelación comprensiva de la verdad de Dios. Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios sale y no vuelve vacía. Cumple siempre su propósito. Siempre cumple su propósito. La Biblia, muchos de ustedes podrían pensar, bueno, sí he leído la Biblia, pero necesito otro libro, aparte de los que tengo aquí, ¿no? Necesito otro libro. ¿Por qué no aprender filosofía? ¿Por qué no aprender otros temas? La Biblia y la ciencia, la Biblia y la psicología, la Biblia y la autoayuda. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos que por completo Dios ha dado todo lo que el hombre necesita en su palabra. En lo particular, mi posición es que la suficiencia de las Escrituras abarca cada área de mi vida. Porque la Biblia misma me lo dice. Yo soy suficiente. Si no me creen, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Dios dice, ok, yo inspiré mi palabra. ¿Cómo trabaja mi palabra? Mi palabra redarguye, reprende, exhorta, enseña. ¿Y qué hace eso? Presenta ante Dios un hombre perfecto. Un hombre como Dios lo quiere. Una mujer como Dios la quiere. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos enseña acerca de la familia. La Biblia les enseña acerca del matrimonio, acerca del noviazgo, acerca de la verdad, acerca de la mentira, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué la Biblia dice que matar es malo? ¿Por qué la Biblia dice que mentir es malo? Todo lo que la Biblia dice que es malo, es malo. Todo lo que la Biblia dice que es bueno. Y ustedes deben de regirse por esa verdad. Deben de regirse por ese entendimiento de la verdad. Ahora, quiero que pasemos al último fundamento, que es la invencibilidad de la Escritura. Eso significa que nada puede vencer a la palabra de Dios. Nada puede vencer. Podría estar en este momento un filósofo, podría estar Aristóteles, Platón, Sócrates, grandes filósofos, y hablar, pero ellos no tendrían autoridad sobre la Escritura. La Escritura tiene autoridad sobre ellos. No pueden derrotar la palabra de Dios. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Por qué no creer en otros medios? Solamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ese martillo. Hebreos 4:12 nos dice que es esa espada que traspasa y nos deja desnudos delante de la presencia de Dios. Efesios 6:17, como les decía, el Espíritu Santo usa esta palabra, y esta palabra es la espada del Espíritu. No importa, escuchen bien, jóvenes, no importa qué tan pecadora puede ser una persona. ¿Qué tan pecadora? No importa qué tan depravada está esa persona. Cuando el Espíritu Santo usa su palabra, esa persona se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Por eso mismo, ustedes no confíen en otra fuente más que las mismas Escrituras. Aquí es donde deben de basarse. ¿Y qué va a decir el mundo? En Corintios dice Pablo que cuando tú hablas acerca del Evangelio, para el mundo es una locura. Para el mundo es una locura. Ellos no creen lo que nosotros creemos. Pero por eso deja de ser verdad, por eso deja de ser la palabra de Dios inerrante, infalible. No. Tiene un propósito y no va a volver nunca vacía. Nunca va a volver vacía. Este libro está vivo. Este libro tiene energía y es el poder del Dios vivo. Está tan afilado que no hay pensamiento humano, que no hay excusa humana, que no hay máscara de mentira humana que no sea descubierto delante de él. Ahora, moverte solo un poco de estos 6 fundamentos implica dejarle lugar al posmodernismo para que dirija tu vida. Implica permitir que ese veneno del posmodernismo entre en tu corazón y se expanda para toda tu vida y la eche a perder. Tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, tal vez muchas personas que tú conozcas, aquí mismo a lo mejor que está a un lado de ti, no cree esto, no lo cree. Pero tú debes de defender esta verdad. Aprendimos que debemos de contender por la fe. Y cuando Judas escribe esto, él dice: debes de contender por la fe una vez dada a los santos. Esa fe es un conjunto de creencias que conforman el cristianismo por completo. ¿Y dónde está escritas las creencias del cristianismo? ¿En el libro del Mormón? En las Escrituras mismas. Entonces, si tú eres creyente, debes de contender por la fe. Debes de luchar por esta fe que Dios te ha otorgado, este conjunto de creencias que debes de defender. Nosotros debemos de ser de esta manera. Tito 2:1 dice: pero tú habla de acuerdo a lo que está escrito, con la sana doctrina.
Hay muchos hombres que no van a creer la verdad. Muchos. Y Jesucristo dijo, ¿por qué? Porque no son de la verdad. Pero tú habla de acuerdo a lo que está a la sana doctrina. Nuestra palabra debe de ser como Nehemías y la construcción de su muro. ¿A qué me refiero? Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, el pueblo tenía dos cosas, una en cada mano. La primera era una cuchara de un albañil para comenzar a edificar, y la segunda era una espada. Ustedes también deben de tener esto. La palabra que hablamos, nuestros hermanos, el día de hoy, les edifica a los hijos de Dios. Pero los que no son hijos de Dios se sienten atacados, se sienten ofendidos. Pero así es. Solo quisiera terminar con lo que dijo el mismo Juan Hus. Juan Hus, un mártir, dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Jóvenes, prefieren que sus amigos se quejen, lloren, se entristezcan, los aborrezcan, pero nunca nieguen esta verdad, que es la misma Biblia. Vamos a orar.